ultraderechista, antirrusa, pro-otanista, parte de los países que han estado fastidiando con todo lo que tienen a su alcance a Rusia. Y hoy, la primera ministra de Estonia ha sido puesta en busca y captura por parte de Rusia. Siempre dispuesta a acatar las decisiones de Washington y ha sido una feroz partidaria de las agresiones y de las sanciones en contra de Rusia. Ha sido protectora de desfiles de veteranos de las Waffen SS nazis. También impulsora, principalmente por esta razón, por impulsar la demolición de monumentos a los soldados soviéticos del Ejército Rojo, que dicho sea de paso, derrotaron al ejército nazi en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente, Kaja Kallas está siendo, pues literalmente, enterrada con su reputación por los suelos. Justamente en ese contexto empieza a darse una persecución y una búsqueda de esta mujer. Y esto pues ya escandaliza a los diferentes países que siempre han sostenido que Rusia va por todos ellos. Y es que, además, Kaja Kallas también aspira en algún momento a ser la secretaria general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este sentido, pues, es la perfecta representante de la extrema derecha europea que no entiende el gran riesgo en el que pone a las poblaciones europeas. Gobierna uno de los 3 países bálticos a los que hemos definido como perritos chihuahuas. En México se le dice perrito chihuahua a estos perros pequeñitos que no por pequeñitos son tranquilos, son bastante bravos, pero inofensivos. Muerden, pero sus mordidas no generan ningún daño serio. Atacan, pero son fácilmente controlables. En ese sentido, una de las gobernantes de los 3 países chihuahuas de Europa, bravos, escandalosos, pero inofensivos, ahora, después de la andanada de ataques en contra de Rusia, ya tiene en contra suya una seria advertencia que también, ojo, pone las barbas a remojar de los partidarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Vamos a ver qué sucede con esta mujer. Rusia declara en búsqueda y captura a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. En la misma lista fueron incluidos también 2 altos cargos de las repúblicas bálticas, el secretario de Estado de Estonia y el ministro de Cultura de Lituania. Según medios, se les acusa de destruir monumentos de la época soviética. Pues sí, ya ven, se le acusa de haber lanzado esa política de destruir monumentos históricos soviéticos que recuerdan a los héroes a los que ganaron verdaderamente, no como lo cuenta Hollywood, sino como sucedió y que está además evidenciado, documentado, que fueron los verdaderos héroes victoriosos frente a los nazis. El Ministerio del Interior ruso publica a la primera ministra de Estonia, a Kaja Kallas, en esta lista, pues, de personas más buscadas. El sitio web del Ministerio del Interior de Rusia dice que se busca a Kaja Kallas en virtud de un artículo del Código Penal. En ese sentido, el Ministerio del Interior ruso también en su portal publica una ficha del secretario de Estado estonio, Taimar Peterkov. O sea, no solamente es Kaja Kallas, estamos hablando de otro ministro de su gabinete y hablamos pues de los funcionarios de más alto nivel. Las fuerzas del orden han declarado que se abrió este caso contra Kaja Kallas y contra Peterkov por destrucción y daños de monumentos de soldados soviéticos.
es un abuso y una ofensa contra la memoria histórica. Estas personas, dijo Dmitry Peskov, citado por la agencia Interfax, estas personas, Kaja Kallas y Peter Kopp, son buscados por las decisiones que suponen un abuso de la memoria histórica y son personas que emprenden acciones hostiles tanto hacia la memoria histórica como hacia Rusia. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, también se pronunció al respecto, afirmando que esto es solo el comienzo y que la gente debe rendir cuentas por sus crímenes contra la memoria de los que liberaron el mundo del nazismo y del fascismo, no de los que dice Hollywood, sino de los que verdaderamente lo hicieron. Y es que, bueno, Kaja Kallas, desde noviembre del año pasado, ha expresado una y otra vez su deseo de dirigir a la OTAN. Y a ver, si somos serios, si somos sinceros, prácticamente la OTAN se creó para afectar a Rusia. Siendo sinceros, la razón de ser de la OTAN es Moscú. Sí o sí es Moscú. Y así se lo dijeron a la revista Político, una de las más influyentes en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Esto que ustedes ven acá, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, está abierta para convertirse en la próxima jefa de la OTAN, en la próxima secretaria general de la OTAN. Lo que este texto dice de la revista Político es que, pues prácticamente, dijo desde noviembre del 2023 estar interesada en asumir el puesto más alto de la OTAN. Se lo estaría disputando contra Jens Stoltenberg, que ya va de salida y ya no tendría opción de reelegirse porque ya ha cumplido su periodo. De hecho, Jens Stoltenberg lleva un año adicional, está viviendo en tiempos extras. Los que se veían interesados era Pedro Sánchez de España y Kaja Kallas de Estonia. Sin embargo, Pedro Sánchez, haciendo malabares y vendiendo el alma, logró estar en la coalición ganadora, que aunque perdió la elección Pedro Sánchez, como aquí se los dijimos que pasaría, sin embargo, logró, a diferencia de Feijóo, a diferencia del partido de derechas en España, del PP, Pedro Sánchez logró tener una coalición más amplia y por lo tanto reunió el requisito para formar parte de la coalición ganadora y por lo tanto seguir él como primer ministro, al ser el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, el de mayor votación en esa coalición. Y aunque el PSOE sacó menos votos que el PP, bueno, prácticamente al ser Sánchez el líder del PSOE, volvió a repetir con un artilugio ahí que permite en ese sistema político español que aunque pierdas, si puedes negociar y vender el alma con los partidos pequeñitos, puedas hacer una coalición de gobierno y seguir adelante. Y parece ser que eso ya le quitó el interés a Pedro Sánchez en apuntar hacia la OTAN. Pero se hablaba muy fuerte en 2023 de que si Pedro Sánchez perdía la elección y ya no podía formar coalición de gobierno, se iría, apostaría por la Secretaría General de la OTAN, disputándosela contra Kaja Kallas. Y en ese sentido, en aquel momento, en su intervención en la cumbre de defensa de Político, a Kallas se le preguntó si debería considerarse para el puesto una vez que el secretario general de la OTAN dimitiera y ella respondió que sí. La respuesta de Kaja Kallas y de su visita a Washington se produjeron en noviembre del año 2023 en el contexto de la creciente preocupación europea, entre ellos los países bálticos y particularmente Estonia, de que el apoyo de Estados Unidos al esfuerzo bélico de Ucrania fuera cada vez más vacilante. Esta visita también se produjo y estas declaraciones se produjeron en el contexto en el cual el papel de la OTAN estaba evolucionando como una fuerza clave en el apoyo a Ucrania y decían ellas, Ucrania es solo el primer escalón, decía Kaja Kallas. Ucrania es solo el primer escalón
después vienen por nosotros. Y parece ser que ahora sí se le está cumpliendo su deseo, porque junto con la ministra de Finlandia, Sanna Marin, que ya salió del puesto, y también junto a Boris Johnson del Reino Unido, que ya se fue del puesto, ha sido de las más violentas y agresivas partidarias de las sanciones en contra de Rusia, y también ha sido literalmente de las funcionarias más obsesionadas con que Estados Unidos no suelte el apoyo a Ucrania. Y ha ido más lejos todavía. Y esto más lejos todavía tiene que ver con el hecho de atreverse a borrar todo indicio de la memoria histórica de la Unión Soviética en su país. Y esto ha provocado ya la furia, ni más ni menos que del Kremlin. Además, si a esto le sumamos también que a la demolición de monumentos soviéticos en Estonia, dedicados a los caídos en la Gran Guerra Patria, como le llaman en Rusia a la Segunda Guerra Mundial, Kaja Kallas ha presionado para que se prohíba en toda Europa la expedición de visados rusos, es decir, que los rusos, por el hecho de no derrocar a Putin y permitir que Putin haga lo que quiera con Europa, fíjense nada más el nivel de locura de esta señora, pues que también se les castigue a los rusos y que no se les expidan visados para ir a Europa. Cita textual de lo que decía relativamente hace poco en Twitter, en lo que se conoce hoy en día como X, esta plataforma de Elon Musk. Decía prácticamente, y lo decía a mediados también del año 2022. De hecho, déjenme les pongo porque de ahí empezó toda su retórica antirrusa. Dejen de emitir visas de turistas a los rusos. Visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano. Se suspenden los viajes aéreos desde Rusia. Esto significa que mientras los países Schengen expiden visas, los vecinos de Rusia cargan con la carga. Es hora de poner fin al turismo procedente de Rusia. Es lo que decía Kaja Kallas con su furibunda rusofobia. ¿Qué más decía esta señora? Bueno, pues que los ucranianos necesitaban sí o sí, del apoyo de Europa, y que con el apoyo de Europa y de Estados Unidos iban en algún momento a derrotar a Rusia. Si alguien encarna en una sola persona toda la rusofobia que hay en Europa, es Kaja Kallas. Y ahora que Rusia la ha puesto en el banquillo de los acusados y lanza esta orden de captura, de búsqueda y captura de Kaja Kallas va a salir a decir: lo ven, siempre lo dijimos, siempre lo advertimos, que primero era Ucrania y después vendrían por el resto de nosotros, y ahora todos tenemos que unirnos aún más, porque de la suerte que yo corra, correrán el resto de mandatarios europeos, aunque la orden de captura es contra ella y precisamente por un muy particular suceso, el empezar a demoler monumentos históricos soviéticos para borrar la memoria de los estonianos, de quien liberó su tierra de los nazis. A pesar de sus opiniones antirrusas, no olvidemos que también a mediados del año 2023, Kaja Kallas pues se vio envuelta en un escandalazo, que por cierto, aquí tenemos un video en el canal de Tu Profe de Rey al respecto, relacionado con las actividades de su maridito, porque ustedes recordarán que mientras ella pedía todo tipo de sanciones contra Rusia, entre ellas que ya no se exportara más a Rusia, que no se importaran productos desde Rusia, que se fueran disminuyendo las actividades económicas con Rusia,
que nadie volteara a ver a Rusia siquiera, Arvo Halik, su marido, continuaba trabajando, en efecto, con Rusia. Y ya llevaban meses, año y medio después de la abierta confrontación entre la OTAN y Rusia, su maridito Arvo Halik resulta que es accionista de una empresa, hasta el 25% de acciones de esa empresa, que seguía en abiertos negocios contra Rusia. Entonces, con Kaja Kallas aplicaba aquella frase famosa de hágase la ley en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos. Así la cosa. Por acá le agradezco mucho a mi querido Edgar Castañeda que nos manda un super chat. Nos ve desde Uruapan, Michoacán. Dice, le agradezco sus clases porque aprendemos mucho. Dios los bendiga. Gracias, mi querido Edgar. Un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias, de verdad. Santi Sibori también, muchas gracias. Dice, sería de gran interés que hables del acuerdo Javara, la alianza oculta del sionismo y Estados Unidos con los nazis. Bueno, en otro momento, claro que sí, preparamos un tema al respecto. Mientras tanto, bueno, agotamos porque vale muchísimo la pena. Ustedes recordarán recientemente que Vladimir Putin le dijo a Tucker Carlson que aún no lograban el objetivo. ¿Cuál? El de la desnazificación de Europa. Dijo de Ucrania, pero en realidad se refiere a Europa. Kaja Kallas es recordada, entre otros escándalos, relacionados con su marido o su mareado, que por cierto decíamos, la retórica antirrusa solo aplicaba en los bueyes del compadre, que no en los propios. También cuando le preguntan por qué sigue habiendo pobres en Estonia, y además fíjense el nivel de descaro, le decían, ¿por qué ustedes siguen enviando tantas armas y tanto dinero para Ucrania que tiene tantos pobres ustedes? Y sin embargo, siguen enviando armas a Ucrania. Su respuesta fue que el motivo de la pobreza de sus compatriotas eran pobres por su propia culpa. O sea, estos derechistas o estos derechuecos, hipócritas, que mientras a todo el mundo lo ponen a bailar a un ritmo y a todo mundo le exigen cuentas de todo, mientras que le pedían a todos los empresarios de Estonia y de Europa en general que cortaran vínculos de todo tipo con Rusia, aunque se vieran afectados económicamente, todo para demostrarle a Rusia quién era quién en la geopolítica. Y cuando empezó a aumentar el desempleo, la inflación, un pésimo manejo del control de crisis, ¿saben a quién le echaron la culpa estos sinvergüenzas? Ah, pues los pobres son pobres porque quieren, ¿eh? Los pobres son pobres porque quieren, por ellos mismos, es culpa suya, es su responsabilidad. Los pobres son pobres también por huevones. Le decían, oye, pero ¿cómo que un pobre es pobre porque quiere? Si ustedes le están dando muchísimo dinero a Ucrania, los países bálticos, por ejemplo, le han donado hasta el 41 o 45% de sus armas a Ucrania. Y por acá el Juan Jesús también nos recuerda que una ministra danesa, una ministra de Dinamarca, llegó a decir que los europeos se tenían que bañar por agua fría, con agua fría. Esto sí es cierto, sí lo dijo, una funcionaria de alto nivel, sí decía que los europeos se tenían que empezar a bañar con agua fría para no utilizar gas.
y decían, y cada que estén temblando de frío, cada que se esté echando el regaderazo, el duchazo, digan, jódete Putin, que ya no vamos a comprarte más gas, jódete Putin. Y bueno, pues ahora eso lo decía una funcionaria de alto nivel de Dinamarca. Esto que ven aquí, de que los pobres son pobres porque quieren, también es una de las joyas de Kaja Kallas. Y por supuesto que esto no es clickbait, por supuesto que esto sí está sucediendo en este momento. Rusia ha incluido a esta señora por justamente estar liderando una, y miren ustedes, esto también lo podemos contemplar, lo podemos ver aquí en AP, Associated Press, que dice Rusia pone a la líder de Estonia, miembro de la OTAN, en una lista de búsqueda o de más buscados por la eliminación de monumentos de la era soviética. Ha sido posada en una lista de buscados en Rusia debido a sus esfuerzos por eliminar los monumentos de la Segunda Guerra Mundial de la era soviética en la nación báltica, dijeron funcionarios el martes, mientras las tensiones entre Rusia y Occidente se disparan en medio de la guerra. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos alumnos digitales? Kaja Kallas ahora sí está en un verdadero aprieto. ¿Será que esto le va a, pues, llevar a que digan, miren ustedes, Kaja Kallas es una víctima, una pobre perseguida por el terrible Kremlin, que como dijimos, así le van a decir, Ucrania era solo el principio, Ucrania solo era el comienzo y ahora van por ella. Pues no, esta señora en particular se ha portado muy mal con los rusos, demasiado mal, ha sido muy agresiva. Y ojo, dio un paso de verdad muy atrevido, que es tratar de meterse con los monumentos históricos que distorsionarían sobre los verdaderos libertadores de los nazis, es decir, los que verdaderamente derrotaron a los nazis, que no son los que te dice Hollywood,